No solo no ha sido habitual, sino que dentro del mundo científico universitario estaba visto como ciencia de segunda y de tercera división, estaba visto mal. Y las personas que se dedicaban a esto igual se pensaba que eran científicos que no eran de primer nivel. Así que hemos tenido una lacra grande sobre la divulgación. ¿Qué me motivó a mí? Yo llevo desarrollando con los estudiantes un proyecto de innovación educativa desde hace ya más de 15 años que se llama Inmunomedia, que lo llamo Aprender, Enseñar y Educar Inmunología. Y entonces hace 6-7 años empecé con los propios estudiantes a hacer actividades divulgativas en los que los estudiantes de enfermería y de medicina enseñaban la inmunología, las alergias, la inmunoterapia a la población, a los ciudadanos. Y lo hacíamos todos los años en un pub con una actividad que se llama Tus defensas salen de cañas. Entonces, bueno, esos fueron los inicios. Esto fue acompañado del uso de las redes sociales para la divulgación. Y luego llegó la explosión de la COVID-19, en la que me pilló como miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Inmunología. Y claro, eso nos puso a los inmunólogos en un primer nivel de información frente a los medios y a los ciudadanos. Si hay algo positivo que haya dejado la pandemia, una cosa es esta, que yo creo que la ciudadanía ha sido consciente más que nunca de que un avance científico puede suponer la solución de un problema. El hito de tener unas vacunas eficaces, seguras, como hemos tenido en 10 meses, yo creo que eso pasará a la historia, sin ninguna duda, y yo creo que los ciudadanos han sido conscientes. Primero con un cierto temor, ¿no? Con el miedo de, bueno, ¿cómo es posible que tan poco tiempo hayamos tenido algo que tarda tantos años en tenerse habitualmente? Pero yo creo que han visto que la ciencia puede dar soluciones y que han visto lo necesario que es la investigación para salir de los problemas. Entonces, si algo positivo va a quedar, es que quede ese pozo en la ciudadanía, por una parte, en los medios de comunicación, por supuesto, y sin duda debería quedar en las autoridades, no solo en los gobiernos, sino incluso en las autoridades jurídicas. Pues no solo es importante, sino que los ciudadanos tienen que tener un foco donde mirar. Los bulos han corrido a raudales y además un bulo es bulo porque la persona cuando ve la información no la contrasta y como se la manda a alguien de confianza personal, un amigo, un familiar, ya lo da por veraz. Y ese es el gran peligro. Si a mí me manda una información mi hermano, vamos a suponer, y por hecho que diga ya mi hermano, yo ya lo doy por bueno y yo lo distribuyo a mis amigos y familiares, pues entonces no hay ningún tipo de filtro. Nos falta a la sociedad un poco de espíritu crítico, de contrastar la información. Y claro, yo creo que la comunicación científica, que los científicos hayamos dado el paso de estar en ese primer nivel, al menos es un lugar, es una manera de contrastar esta información. Quizá habría que buscar el modo de que sea más ordenado y de que los ciudadanos tengan lugares donde ir a buscar la información en concreto. Pero yo creo que esta comunicación, si ha llegado y ahora cuando acabe todo se va, es que poco habremos aprendido. Así que mi apuesta y mi lucha va a ser porque siga en el día a día. Pues mira, la receta para que la divulgación científica sea eficaz probablemente tiene muchos ingredientes. Yo supongo que cada uno echamos el ingrediente que nos gusta, pero lo primero es que tienes que encontrar la manera. Hay personas que comunican muy bien con un dibujo, hay personas que comunican muy bien con un discurso, hay personas que comunican muy bien con una animación, incluso con un baile. Hay que ser muy creativo y yo lo que creo es que la persona, el comunicador, se tiene que sentir muy a gusto con la manera en la que comunica. Por otro lado, el comunicador tiene que ser apasionado, o sea, tú no enseñas nada si lo que estás enseñando no te apasiona. Y yo en mi forma de dar clase y en mi forma de divulgar le pongo todo, le pongo toda la pasión porque es que si no, no tendría sentido. Yo creo que los científicos le debemos a la sociedad esta comunicación, porque a mí en el fondo la sociedad es la que ha pagado mis estudios, la sociedad es la que ha pagado mis proyectos de investigación y a la postre la sociedad es la que ha pagado el avance científico con el que yo he contribuido a nuestro país, a nuestro mundo. Entonces, eso se lo debo a la sociedad, yo no me lo puedo guardar en mi despacho ni en mi cabeza, ¿no? Entonces tienes que tener pasión por comunicar y tienes que hacerlo con el medio con el que te sientas más eficaz, con el que te sientas más cómodo,
y con el que te sientas más motivado. Y yo la otra parte de la receta que siempre me pongo es en el lado del otro, en el lado de la persona que me está escuchando. ¿Qué es lo que quiere oír o cómo lo quiere oír o cómo lo va a saber interpretar mejor? Entonces, cuando yo, por ejemplo, empecé a comunicar sobre la pandemia este año, a la tercera, a la que hizo 3, yo dije, mira, Alfredo, lo has hecho muy bien las veces anteriores, pero ¿se habría enterado tu madre? Esa fue la reflexión que yo hice para mí mismo. Y dije, pues si quiero que se entere mi madre, tengo que hacerlo de una manera muy gráfica, muy obvia, ¿no? Y luego está muy bien todo esto, pero no puedes perder el rigor, o sea, no puedes contar algo que sea falso, ¿no? Entonces yo lo que he utilizado son metáforas tridimensionales, ¿no? He construido objetos que de un modo metafórico explicaban una cuestión tan complicada como es el sistema inmunitario, como es la construcción de una vacuna. Así que empatía, en resumen, empatía, empatizar, pasión y yo creo que también una dosis de responsabilidad. Pues mira, yo creo que el trabajo que te he comentado antes, que hago con los estudiantes cada año, donde los estudiantes de enfermería y medicina vamos a un pub y en un ambiente muy relajado contamos cosas de inmunología, de terapias, de alergias, de enfermedades, de trasplantes. Para mí es un placer cada año porque además cuando yo me siento con esos estudiantes en las tutorías para que me expliquen cómo están pensando hacer el vídeo o cómo están pensando hacer la comunicación, para mí es, si existe un orgasmo de la enseñanza es ese, ¿no? Es porque ves la utilidad de la enseñanza, ellos están aprendiendo muchísimo en todo el proceso y además es un aprendizaje servicio porque finalmente lo que están aprendiendo va a volcarse hacia la ciudadanía. Y ese sin duda es uno de los proyectos de los que me siento más orgulloso. Y ya si nos circunscribimos un poco más a los tiempos de pandemia, bueno, pues he participado en múltiples programas, pero quizá el proyecto que subyace debajo de todos ellos es haber utilizado un elemento visual y muy conocido como es Star Wars, como es la Guerra de las Galaxias, para explicar todo el sistema inmunitario y cómo se hacen las vacunas. Sin yo saberlo, se ha vuelto muy bonito porque he alcanzado ha alcanzado a múltiples generaciones y ha habido mucha gente que me escribía, Alfredo, es que has conseguido sentar a mi padre con mi hijo y están embobados mirándote en la televisión. Entonces, el hecho de que sea transgeneracional Star Wars igual no se hubiera conseguido con otro tipo de metáforas, como podrían haber sido Harry Potter o El Señor de los Anillos o Los Vengadores, porque yo tengo al Capitán América siempre en la espalda, ¿no?, de mi habitación. Esas sagas igual hubieran ido a un público más concreto, una franja de edad más concreta, pero en cambio la Guerra de las Galaxias hemos tenido la suerte de que la han visto en distintas etapas muchas generaciones y eso, bueno, yo creo que a la postre ha sido un éxito que no estaba en su parto, no estaba en el diseño, pero bueno, me siento muy orgulloso de que la gente me escriba y me diga que lo ha entendido muy bien y si en algo he contribuido con todo esto, no solo al conocimiento, sino a que todos indecisos o las personas miedosas se hayan, por ejemplo, vacunado, que me consta que ha sido así, porque me han escrito muchos diciéndomelo, pues esto me hace realmente muy feliz. Pues mira, lo tengo que valorar como muy positivo. Además, somos 5 perfiles diferentes, algunos con una larga trayectoria en divulgación, en programas de radio, con blogs, en mi caso más en la parte docente con los estudiantes, pero en la pandemia hemos convergido en la información, ¿no?, en dar información a los ciudadanos, distintos formatos, distintas maneras de comunicar, pero en el fondo información veraz, información que a la ciudadanía a la postre le ha venido muy bien. Hay veces que a lo mejor en un telediario en mayo del 2020 podían aparecer 15 o 20 científicos a lo largo de las noticias, ¿no?, cosa que había sido nunca visto. Y yo creo que estas cinco caras han sido permanentes, han sido de las que más han estado presentes y yo creo que se han quedado un poco en la imagen, ¿no?, de la sociedad española. Así que yo estoy muy orgulloso de que el CSIC y la Fundación BBVA me haya incluido en ese grupo de 5 porque sinceramente no lo esperaba.
para mí ha sido una sorpresa muy grata. Si te soy sincero, ya han desaparecido del prime time televisivo, al menos los científicos de salud, que han sido en buena parte sustituidos por científicos en otros temas, como puede ser en vulcanología, ¿no?, en los últimos días. Es un riesgo que desaparezcan, pero no para informar de COVID. Yo lo que creo es que la sociedad ha entendido que la ciencia tiene que estar, que la ciencia da soluciones. Los gobiernos tienen que tener asesorías científicas, los medios de comunicación necesitan asesorías científicas, los jueces nos han demostrado que necesitan asesorías científicas, se han tomado decisiones judiciales muy erróneas desde el punto de vista científico. Entonces, yo creo que la ciencia, los ciudadanos son conscientes de que es útil. Y como decía en la primera pregunta, si pasado el mes de octubre, noviembre, se acaba la ciencia en prime time, se acaba la ciencia en los telediarios, no habremos aprendido nada, porque ahora nos ha salvado del COVID, pero pasado mañana nos puede salvar del calentamiento global o nos puede salvar o ayudar a superar una erupción volcánica. Los científicos de la rama que sea tienen que estar en primera línea y bueno, yo espero y apuesto y lucharé para que no dejen el prime time. Para mí es un orgullo, me siento muy honrado de que me hayan seleccionado en este premio. Cuando me invitaron a presentarlo, porque estos premios se hacen por solicitud, yo dije, esto no tengo oportunidades ninguna con los grandes divulgadores que hay en este país, ¿no? Y jamás, de verdad que jamás pensé, me emociono de pensarlo, jamás pensé que me iban a seleccionar. Entonces para mí es un orgullo, pero a la vez es una especie de aldabonazo, decir, bueno, pues no lo has hecho mal, o sea, la línea de trabajo que llevas es correcta, es adecuada y me empuja, me impulsa, me catapulta a seguir pensando en nuevas estrategias para la divulgación y la comunicación científica, y de hecho en este momento ya estoy en 3 proyectos fuera del prime time televisivo, pero que van a llegar a distintos públicos, y fíjate que quizá la televisión llega a un público más adulto y estoy buscando el poder llegar a un público más juvenil, que también puede haber sido los que han tenido una formación sobre la pandemia más alejada, ¿no?, por estar en otro nicho, estar en otros sitios que no son las televisiones, a lo mejor son algunas redes sociales, son los videojuegos. Entonces, bueno, estoy buscando la manera de también llegar a esa población, no para hablar de COVID, para hablar de inmunología, para hablar de salud. Así que un orgullo, satisfacción y, bueno, pues eso, un empuje para seguir adelante.